Haití, una nación que está siendo desgarrada por la violencia, la corrupción y las catástrofes naturales, hoy enfrenta una crisis sin precedentes. La capital de la nación, Puerto Príncipe, se encuentra bajo asedio. Bandas armadas han tomado el control atacando estaciones de policía, liberando a reos que se suman ya a sus filas y extendiendo el caos. Incluso el Palacio Presidencial fue blanco de ataques. ¿Cómo se ha llegado a este punto? Bueno, en las últimas horas, Estados Unidos ha evacuado a todo el personal no esencial de su embajada y la Unión Europea ha cerrado sus oficinas. Diplomáticos alemanes y de otras nacionalidades europeas han sido evacuados en helicópteros dada la paralización del aeropuerto internacional. La situación es tal y es tan compleja que la Comunidad del Caribe, la CARICOM, ha convocado una reunión urgente en Jamaica. Entre los invitados están, por supuesto, Estados Unidos, Canadá, Francia, Brasil y las Naciones Unidas. Pero todos los ojos están puestos en dos naciones. Adivinen en cuáles. Están puestos en Estados Unidos y en Francia. ¿Pero por qué en ellos? Porque ambos países tienen una larga historia de intervención en Haití que ha contribuido a su estado actual. Hablemos en cifras. En 1825, Francia exigió a Haití, escuchen bien, una indemnización de 150 millones de francos. ¿Pero por qué? Bueno, por la pérdida de su colonia y esclavos, como escucharon. Pero ¿cómo afectó realmente esta deuda a Haití? Imaginemos por un momento un país recién liberado cargando el peso de una deuda que supera todo su Producto Interno Bruto. Esta deuda no era simplemente un número gigante, era un grillete financiero que estranguló el desarrollo económico de Haití desde su nacimiento como nación libre. Para comprender la magnitud de esto, pensemos en 21,000 millones de dólares al día de hoy. Esa cifra no solo es enorme, es devastadora para cualquier economía, más aún para una economía naciente. Haití se vio obligado a tomar préstamos de adivinen de qué bancos, de bancos franceses, solo para satisfacer las demandas de Francia, iniciando así pues un círculo vicioso de endeudamiento que limitaría pues su capacidad de inversión en infraestructura, en educación y en salud, por supuesto, durante muchísimas décadas. ¿Cómo cambió el panorama cuando el último pago a Francia se realizó en 1947? Bueno, desafortunadamente, lejos de mejorar la situación, todo dio un giro cuando Estados Unidos entró en la escena. La invasión y ocupación de Haití en 1915, bajo la premisa de proteger los intereses del National City Bank of New York, conocido ahora como Citibank, marcó el comienzo de una nueva era de dominación económica. Esta no fue una ocupación benigna, fue un acto de control económico y político que subyugó aún más a Haití. Durante los 19 años de la ocupación de Estados Unidos, pues este país tuvo un control significativo sobre las finanzas y, por supuesto, sobre las políticas haitianas. No solo recaudaron los ingresos aduaneros, sino que también redirigieron los recursos de Haití para pagar a los acreedores estadounidenses. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, pues al final de la ocupación, Haití no solo había pagado enormes sumas a Estados Unidos, sino que también había visto poco o ningún beneficio económico en términos también de desarrollo y de estabilidad. Este periodo de influencia tanto estadounidense pues no solo se centró en la explotación económica, también les impusieron las políticas y la influencia en todos los asuntos de Haití. Prepararon el escenario por décadas para esta inestabilidad política. La dependencia de Haití a Estados Unidos pues creció especialmente en el comercio y con la ayuda financiera, lo que le permitió a Estados Unidos pues ejercer un control considerable sobre la economía y las políticas haitianas, incluso después de su ocupación. ¿Pero qué significa esto para Haití? Bueno, significó que incluso después de haber satisfecho la exorbitante demanda de indemnización de Francia, Haití se encontró atrapado en una nueva red de dependencia financiera y política, pero ahora por Estados Unidos. El legado de interacciones ha sido profundo y duradero. La carga de la deuda y la interferencia externa han socavado repetidamente los esfuerzos de Haití por construir una nación estable y autosuficiente. La situación política de Haití es igualmente tumultuosa.
Tras el asesinato de su presidente electo en el año 2021, Ariel Henry asumió el poder de manera no electa, a petición ¿de quién creen? De Occidente. La historia política de Haití está llena de asesinatos presidenciales y golpes de Estado, al punto que en 1995, pues, se disolvió el ejército para evitar más golpes de Estado, dejando, pues, un vacío de poder en que las bandas criminales, pues, no tardaron en llenar. Y hace unas horas se acaba de anunciar la dimisión al cargo del otro presidente. Vamos a ver un video. Renunció el primer ministro de Haití, Ariel Henry. La Comunidad del Caribe, CARICOM, anunció el lunes que Henry aceptó dimitir a su cargo, mientras el país enfrenta una ola de violencia y una crisis de gobernabilidad. Representantes de Estados Unidos y de los países del CARICOM se reunieron el lunes en Jamaica para discutir posibles soluciones a la crisis en el país caribeño. El encuentro terminó con un acuerdo que establece la creación de un Consejo Presidencial de Transición, compuesto por 7 miembros con voto y 2 observadores sin voto. Quedarán excluidos de ese grupo cualquier persona acusada o condenada en cualquier jurisdicción, cualquier persona bajo sanción de la ONU o que pretenda presentarse a las próximas elecciones en Haití, así como cualquier individuo que se oponga al despliegue de fuerzas de diversos países para ayudar a la policía haitiana. Estados Unidos anunció el desembolso de más fondos en ayuda. Dada esta necesidad cada vez más urgente, hoy anunció que el Departamento de Defensa de Estados Unidos está duplicando su apoyo aprobado para la misión de 100 millones a 200 millones de dólares, lo que constituye un apoyo total estadounidense de 300 millones de dólares a este esfuerzo. También anunció una asistencia humanitaria adicional para la gente de Haití, 33 millones de dólares para apoyar su salud y su seguridad alimentaria. El primer ministro, que debería haber abandonado el poder en febrero, era muy cuestionado en su país, donde las pandillas y parte de la población exigían su renuncia. Estaba en Kenia para hablar de la misión internacional de seguridad cuando estalló la ola de violencia actual. Desde entonces no había podido regresar a Haití por la inseguridad en el aeropuerto y viajó a Puerto Rico después de que la vecina República Dominicana le negara la entrada. Las bandas llevan días atacando lugares estratégicos como el Palacio Presidencial, las comisarías y las prisiones, sin que la policía desbordada pueda detenerlas. Estados Unidos y la Unión Europea evacuaron a su personal de Puerto Príncipe. Me dan risa las declaraciones de Blinken, por decirlo de manera elegante. Les van a dar 300 millones para tal cosa y 60 millones para tal cosa. No, no les van a dar. Les van a devolver un poco de todo el dinero que les robaron. Sí. No es una dádiva. Oye, increíble, Alba, que por ejemplo, si yo lo que sabía de Citigroup, y pues ¿qué? Tiene sus tentáculos por todo el mundo. Por ejemplo, tienes Banamex. Uh-huh. Increíble que, por ejemplo, cuando hablas de Citigroup, Citibanamex, este grupo de poderosos banqueros, también estás hablando en la historia de intervenciones, claro, de saqueos y de cómo han arruinado países completos, dominado, justificado intervenciones basado en esto. Sí, ¿no? Terrible. Y luego vemos que salen ahí Citigroup, que ahora es Citibank, que estuvo en la parte de Haití, y luego que Haití le debía a Francia por sus esclavos. Perdón, eran ciudadanos haitianos. ¿Cómo? Claro, ¿cómo? Porque yo te vi, ya eres mío. No funciona así. O sea, es que es como si cuando nosotros hicimos la independencia de México, España hubiera dicho, si se van a independizar, me pagan su libertad, porque ustedes son mis esclavos. Por cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes vale tanto porque son de mi propiedad. Y eso fue lo que hizo Francia. Y bien inteligentes, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Francia. Pero no te preocupes, no tienes dinero. Yo te presto de mi banco y ahí me pagas por tu libertad. O sea, cómprame tu libertad. Porque no naciste libre, naciste cínicos, siendo mío. ¿no? Pues, pregúntenle en África. Solo que Haití no ha corrido con tanta suerte. Bueno. Bien lo dijo Meloni, de veras. Sí, o sea, ve la historia de África. ¿Por qué hay naciones tan pobres en África? Y ve la historia de Haití. Y de ahí saquemos la historia de por qué viene todo como viene. Bueno, pues la violencia de las bandas pues ha forzado a miles a abandonar sus hogares, convirtiéndolos en nómadas dentro de su propio país.
Y si lo sabremos en México, que también hay cientos de hermanos haitianos que son que están ahí desplazados por lo que están viviendo en su país. A esto también, aparte de todo lo que han sufrido, se le suman los desastres naturales. El terremoto del 2010, con 300,000 muertos, el huracán categoría 4 en el 2016 y otro terremoto más en el año 2021. Estos eventos han devastado la infraestructura de Haití, dejando a la población en una vulnerabilidad extrema. Ahora, mientras las potencias internacionales se reúnen para discutir el futuro de Haití, surge una pregunta necesaria. ¿Podrán contribuir a una solución o solo van a empeorar la situación? La comunidad internacional, especialmente aquellos países con un pasado de intervención en Haití, tienen la responsabilidad no solo de ayudar a resolver la crisis actual que ellos provocaron, sino también de reconocer y rectificar los errores del pasado que han contribuido a la situación desesperada que se vive en Haití. Mientras tanto, pues la población haitiana sigue atrapada en un ciclo de violencia y de miseria. La anarquía que reina en las calles es el resultado no solo de factores internos, sino también de siglos de explotación e intervención externa. Es hora de que Haití reciba el apoyo que necesita para reconstruirse. La pregunta es, ¿estará el mundo dispuesto a escuchar y actuar a favor de Haití? ¿O de nuevo vamos a decir, es que quién sabe qué pasa en Haití? Pero sabes, Alba, si alguien se ofrece en estos momentos con el historial que tiene Haití decir, te voy a prestar dinero, híjole, no, pues ya es lo que hundieron ya más. No dan paso sin guarache. Claro, pero es que también está en un punto Haití que se lo comieron. Claro, lo comieron pero ya. Todas estas ayudas, me refiero, no son sinceras. El No. Fondo Monetario Internacional, países que tienen un largo historial de explotar los recursos naturales de Haití en muchas formas. Pero no te... Y que cuántas veces, por eso el discurso vago de decir, tanto que le hemos dado a Haití, miren qué malos muchachos nos han salido. No tienen, es precisamente porque detrás de esas dádivas que no eran tal, era el pretexto para un saqueo de muchas formas y lo exprimen a tal punto en donde a muchas potencias les convino que Haití estuviera sumergida en la pobreza, en el caos, en la ignorancia, en la inestabilidad, porque era la mejor manera en la que podían saquearlos. Claro. Por supuesto. Pero no te has preguntado por qué, si ya desde hace tiempo está esta situación que es insostenible en Haití, ¿por qué nadie había intervenido? ¿No te has preguntado por qué? Claro. Porque ya no hay nada. Nada que sacar. Ya secaron el pozo. Entonces, ¿ya qué les robamos? Nada, entonces pues ya es problema de ellos. Es problema de ellos. Hay que se hagan bolas como puedan. Y eso es lo que están haciendo. Ahora que salen, no, que les vamos a dar 300 millones. Ay, a ver cómo los ayudamos. Pues canijos, regrésale lo que les robaste. Y les llaman acciones humanitarias. Y sí, o sea, ¿cuál acción humanitaria? Porque Haití tendría que pagarle al tipo de cambio de hoy 21,000 millones a Francia por ser libre. Claro, yo creo que a hoy tendría no solamente Haití que exigir una disculpa a Francia, el dinero de vuelta. Exacto, con escupe. Intereses y el tipo de cambio actual. Claro. ¿Cómo me hiciste pagar por mi propia libertad? Porque se supone que éramos tus esclavos y te debíamos dinero por querer dejar de ser tus esclavos. Y de este tipo de historias también, por ejemplo, después de Francia sigue Citibanamex Citigroup, por ejemplo. Estados Unidos, que estuvo Sí. la intervención de 15 años utilizando las aduanas y todo lo de Haití para que le pagaran a los acreedores. ¿Cuánto? Pues quién sabe, porque ellos tenían control de todo. Tenían control de las finanzas, tenían control de todo. Hasta que ellos decidieron que ya, se les había pagado y con el interés que ellos decidieron, entonces ya soltaron. No soltaron porque ya les hubieran pagado, soltaron porque ya sacaron toda el agua del pozo, sacaron todo lo que podían soltar. Primero Francia, luego Estados Unidos y entonces, ahí quédate, ya. Sí. Hazte bolas como que, oye, que no hay ejército, que las bandas, que hay un saqueo, que hay golpes de Estado. Disuelve el ejército. Oye, pero que ya se salió de control, que ya han matado presidentes, que esto. Entiéndanse su país. Ahora sí ya, entiéndanse su país, ¿no? Porque desde que dejó de ser colonia no entiéndanse que es su país. Claro. Pero bueno. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.